Estudié la especialidad en cirugía general Ajá, en Petróleos Mexicanos ajá. y pues después me mudé a Playa del Carmen, donde trabajé 7 años en el Hospital General de Playa del Carmen y empecé la consulta privada en esta noble institución. Estudié la especialidad en Petróleos Mexicanos, después me mudé para acá, Playa del Carmen, y estuve trabajando 7 años en el Hospital General de Playa del Carmen y al mismo tiempo empecé a dar consulta privada y pues ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿Te gusta la consulta? ¿Te gusta el hospital? ¿Te gusta la cirugía? ¿Te gusta todo? ¿Qué disfrutas más? me gusta mucho definitivamente la cirugía, el quirófano. Eh, Disfruto mucho hacer algunos procedimientos, particularmente la cirugía laparoscópica de vesícula es una de las cosas que más disfruto ¿Te gusta mucho? mucho. Técnicamente, anatómicamente. Anatómicamente, como procedimiento, por su complejidad, por la delicadeza que debe de llevarse a cabo en un procedimiento de ese tipo, por muchas cosas. Es un tema que siento me acomodo muy bien a llevar a cabo, tanto en cirugía como en la consulta externa también. El abordaje de un paciente con problemas biliares, pues es algo que se me da con mucha más facilidad que otras cosas y pues es una de las cosas a las que más empeño se podría decir que le pongo cuando doy la consulta. Si tuvieras un mundo ideal donde hubiera suficiente educación, formación, conciencia, que el factor económico no jugara un papel preponderante, ¿cuáles son los principales retos de un paciente con problemas de vesícula antes, durante y después de la cirugía? Antes de la cirugía, yo te podría decir que el mayor reto eh, es el hacer que el paciente se convenza de que requiere la cirugía. Porque es un paciente que tiene el malestar, se siente terrible, pero después de unas horas pudiera regresar a lo normal y pasar un buen tiempo Exactamente, sin dar molestias, ¿no? exactamente. Pero también existe el factor de que la patología en sí misma tiene la particularidad de ser simuladora de otras cosas. El paciente muchas veces viene con una historia de mucho tiempo, con Ah, la típica gastritis, síntomas, ¿no? la típica gastritis, exactamente, el típico Ah, es que tengo colitis de toda molestias, la tengo vida. colitis de toda la vida, tengo gastritis de toda la Ajá. vida. Y te encuentras un hueso de aguacate en el ultrasonido, ¿no? Exactamente, y te encuentras, pues no me gustaría llamarlo un hueso de aguacate, pero al momento de, lo bonito de esto, y esta parte que también insisto que me gusta mucho, es que conforme vas desmenuzando la historia del paciente, te vas dando cuenta que pues realmente sus dolores a lo mejor no eran, o sus molestias no eran propiamente molestias, eran más bien dolor, tenían un patrón en el que se estaban dando, relacionado o no con alimentos, pero sí con ciertos horarios, sí con ciertas características que te hacen pensar que es más un problema de dolor de origen visceral que pues una simple gastritis o un simple problema de una dispepsia. Ok, ese sería como que el primer reto, Esa sería ¿no? la primera parte, ¿no? Y un poco también el hecho de que una vez que ya tienes un diagnóstico, pues convencer al paciente, porque también eh, mucha de esa gente tal vez no te lo dice en la consulta, en el momento, te lo van, ese tipo de información a veces te la van dando mucho después, cuando ya ven que tú estás convencido de que tiene el problema de la biliar,
es cuando te dicen a veces, pues es que sí, efectivamente, doctor, a mí me dijeron que tenía piedras hace mucho tiempo, pero me dijeron que no tenía que operarme. Y muchas veces sacarlo de esa realidad es muy difícil, porque también malamente la gente tiene más información, accede muy fácilmente a información falsa, ¿no? Información no veraz, en la que les dicen, yo te voy a resolver tu problema, y les dan remedios miles, y pues no, y pues están peloteando de un lado para otro, y mejorando por temporadas. Hay temporadas que pasan más mal, otras que pasan mejor, pero al final de cuentas te vas dando cuenta que llevan ya muchos años con ese problema, y pues pero convencerlos de que el único tratamiento que está realmente aprobado al día de hoy para el tratamiento de las piedras en la vesícula es la cirugía, claro. Pero aquí tocaste un tema que es importante y que vale la pena puntualizar, ¿no? O sea, yo creo que no se debe perder de vista el enfoque y el contexto, ¿no? Te voy a decir por qué. También en mi práctica yo he visto ese tipo de situaciones donde incluso yo mismo le he dicho, sí te tienes que operar, pero no es una urgencia. Claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante aclararlo? Te voy a decir por qué. Porque no quiere decir que el tratamiento no necesite cirugía, pero a veces también caemos en el otro extremo, y eso lo hemos visto donde el miedo vende, ¿no? Claro. Y donde le dicen al paciente, te tienes que operar porque si no te vas a morir, ¿no? Y el paciente, en este afán de buscar atención médica, a lo mejor pide una segunda o una tercera opinión por cuestión administrativa o a veces hasta económica, ve diferentes opciones y resulta que va pasando el tiempo y no le pasa nada y se le calma el dolor y todo, y después dice, oye, pues me querían engañar, me querían vender una cirugía, me vendieron miedo, ¿no? Si a esto le sumamos esta parte de los gurús, de los coaches, de los clickbaits, de la desinformación que existe, pues sí tenemos un reto importante por delante, ¿no? Porque también existe, no sé si te ha pasado, el paciente que llega, ojo, no estamos criticando al paciente, no estamos diciendo que sea un ignorante, más bien justamente el desconocimiento, el miedo, lo hace buscar otras alternativas, ¿no? Y entre esas otras alternativas nunca falta el que le dice, tómate esto para que se disuelvan las piedras, ¿no? Que es lo que te decía. Mira, siempre creo que, y eso es algo que a mí siempre me ha gustado mucho tener con el paciente, es la franqueza, de decirle justamente, o sea, mira, tienes este problema, tú veniste porque tienes este problema, ya lo descubrimos, ya lo diagnosticamos, pero lo que tienes, en las condiciones en las que estás, muy probablemente no representa una urgencia. ¿Te tienes que operar? Sí. Pero el hecho de que te tengas que operar no quiere decir necesariamente que esto sea una urgencia. Sí, definitivamente, o sea, y eso trato mucho de hablar con el paciente con datos en la mano y con lo que nosotros tenemos, que es la estadística, que es lo que además también nosotros, toma en cuenta que nosotros también nos tenemos que regir de algún modo por bases científicas, no somos... Claro, existen las guías, existen las estadísticas. Existe estadística, existe lo que está publicado. Y qué bueno que lo tocas, porque pues, obviamente no podemos generalizar. O sea, ahorita estábamos hablando de un tema muy concreto, ¿no? O sea, una cosa completamente distinta es un cuadro de apendicitis aguda, claro. Un caso completamente distinto es una amigdalitis, claro. Un caso distinto es un absceso, un desbridamiento, una amputación. O sea, cada una tiene su indicación específica, ¿no? Cada una tendrá su nivel de urgencia y las diferentes clasificaciones, guías y normas, ¿no? Si es agudo, si es crónico, si es tumoral, si pone en peligro la vida de una manera inminente, si pone en riesgo alguna función, si el paciente está en condiciones.
Claro. Que también eso es una realidad, ¿no? O sea, el paciente debe estar en condiciones. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, diabetes, presión alta, problemas Es que respiratorios. justamente ahí es donde también tienes que, donde también, al menos en mi consulta, trato de abarcar también. Puede que en una consulta de este tipo yo me tarde mucho tiempo, y si me tardo mucho tiempo es justamente porque trato de ver ese tipo de cosas, trato de analizar el caso de manera global. Ciertamente no es lo mismo operar a una persona, operar de la vesícula o de cualquier cosa, a una persona que tiene tal vez 20 años y no tiene ninguna enfermedad, a operar a una persona que ya tiene más de 60 años y que por simple edad, aunque no tuviese antecedentes, pues también puedes esperar muchas más cosas. Y va a requerir otro tipo de valoraciones, ¿no? Otro tipo de valoraciones. Que afortunadamente, pues aquí tenemos pues un equipo multidisciplinario y consideramos todas esas variables, ¿no? Claro, pero en tu caso, por ejemplo, para no alargar mucho esta primera cápsula, que se nos va a volver un podcast, ¿qué tipo de pacientes atiendes? ¿Atiendes adultos? ¿Atiendes pacientes con seguro, sin seguro? Atiendo pacientes adultos. El tema de los niños, y particularmente en el caso de la cirugía de vesícula, afortunadamente los niños son muy pocos los que llegan a tener padecimientos de este tipo, y pues si son niños prefiero en un momento dado, si ya tengo diagnóstico, pues canalizarlos con quien debe de ser, que es el cirujano pediatra. Okay. Adultos, sí, por supuesto que sí, adultos de todas las edades, con seguro, sin seguro, pues eso realmente no tiene tanta relevancia, por lo menos no para efectos de un diagnóstico, no para efectos de hacer un diagnóstico, de decirle al paciente qué es lo que tiene. Para llegar contigo y tener toda esta información y todo eso, ¿es necesario que yo ya tenga un diagnóstico previo? Ya necesito traer un ultrasonido, necesito traer estudios, haber visto otros médicos. ¿Puedo llegar contigo de primera vez? Tu paciente, tu paciente que tiene que ser no tiene necesariamente que ser. Tiene que ser un adulto, tiene que ser un paciente que simple y sencillamente tenga una molestia digestiva. Simple y sencillamente que tenga la molestia y punto. Si no tiene laboratorios, pues no importa. Realmente la consulta inicial. De hecho, es ideal que no traigan nada, porque si no, así no te vas con un sesgo o gastan de manera innecesaria, ¿no? También, pero muchas veces el hecho de que un paciente traiga laboratorios previos, pues también te puede dar una idea de cómo se ha estado comportando anteriormente en cuanto a enfermedades crónicas y todo ese tipo de situaciones. Sí te da, por supuesto, una idea de cómo ha estado el paciente. Sin embargo, no es un requisito indispensable. Ahora, por ejemplo, estudios de ultrasonido tampoco no son requisito indispensable, aunque muchos de ellos también, la gran mayoría de las veces, ya traen estudios anteriores que te pueden dar también una idea o no de cómo está. Entonces, pues realmente si el paciente... Y los medicamentos que han estado tomando, ¿no? Eso sí es importante, eso siempre lo recalco mucho. ¿Qué medicamentos has tomado? ¿Cuánto tiempo los has tomado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Bajo qué indicaciones lo tomaste? Si es posible, porque eso ya es un escenario ideal también. Pero sí es muy importante para mí saber qué medicamentos has tomado. Eso me da una idea a mí de qué tanto has estado necesitando medicamentos para mitigar el dolor, qué otro tipo de padecimientos pudieras estar teniendo para los cuales estabas tomando esos medicamentos, etc. Entonces, esa parte sí es muy importante, pero insisto, estudios de laboratorio en absoluto, no son un requisito indispensable. Ok, ahora ya nada más para cerrar y antes de todo, llevamos como 5 minutos despidiéndonos. ¿Qué le dirías al paciente? O sea, por ejemplo, el paciente que orina sangre, pues va con el urólogo, ¿no? La paciente que está embarazada y de repente siente algo raro, pues va con el ginecólogo, ¿no? El paciente que de repente le duele el pecho de manera intensa, súbita, siente falta de aire, sudoración, pues va con el cardiólogo, ni siquiera lo piensa, ¿no? Claro. ¿Qué debo sentir yo para ir a consulta contigo?
Pues realmente muchas veces son únicamente síntomas digestivos, distensión abdominal, esta conocida inflamación, ¿no? Como la gente muchas veces lo describe como me siento inflamado del estómago. El bloatness, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, hablando un poco en el, digamos, poniendo estos síntomas en la forma en la que la gente los conoce, es me siento inflamado, ¿no? A veces el sentir como que tengo gastritis, ¿no? Esa famosa sensación de tener gastritis, a veces esa sensación del, pues un dolor, del vacío, una molestia, del vacío gástrico o del vacío en la boca del estómago, ese tipo de situaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas me ayudan mucho. Ese tipo de cosas son el tipo de cosas que normalmente yo veo en la consulta. Son síntomas son síntomas prácticamente universales. El paciente que ha tenido alteración en algunos patrones, ¿no? El paciente que tiene eructos, el paciente que empieza con flatulencia, el paciente que empieza con hipo, el paciente que empieza con datos relacionados directamente con alimentos. Exactamente. Ahora, una cosa que sí es muy característico de este tipo de situaciones es si has tenido un dolor durante la madrugada. Si has tenido algún dolor abdominal que te haya despertado en la madrugada, eso es un dato súper característico de un problema de la vesícula. Puede ser de muchas otras cosas también, dependiendo obviamente de otras características del dolor. Claro, pero el dolor entiendo. típico de la vesícula es un dolor que te despierta en la madrugada. Y el problema justamente ahí es donde también muchas veces entramos en problemas. Porque cuando tienes un dolor en la madrugada no sabes a dónde acudir, no sabes qué hacer, te desesperas porque es de madrugada, porque estás pensando que además no vas a encontrar quien te pueda ayudar en ese momento. Y la realidad es que es muy cierto, es muy probable que un paciente en esas características termine en una sala de urgencias. El problema es que muchas veces en una sala de urgencias pues no va a tener necesariamente un diagnóstico como tal, no va a tener a lo mejor algo que dé conclusión a todo esto, sino más bien pues atención del dolor y punto, ¿no? Entonces, eso sí es, insisto, es un dato muy característico, un dolor que te despierte en la madrugada, ¿no? Entonces, pues muy bien. Si en algún momento alguien ha tenido alguna situación de ese tipo, pues con toda confianza, aquí estamos. Pues supongo que esto va a generar ahí algo de dudas, a ver qué nos comentan, qué nos publican. Y espero que te animes a hacer una parte 2. Sé que no te gustan las cámaras, pero no. trataremos de hacerlo así. Claro que sí. Por